Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les presento una selección de 12 modificaciones Open World que deberían probar. Es importante recordar que los juegos de Open World son modificaciones del motor Virtual Rage, generalmente creados por fans de forma gratuita. Puedes disfrutarlos sin problemas en un PC de requisitos bajos, y también podrás jugarlos en otras plataformas como por ejemplo en Android, donde existe la aplicación Open World para cargar los mods. También he intentado seleccionar una amplia variedad para evitar la repetición de los mismos universos. Espero que encuentren interesante esta selección descubriendo algún juego que puedan añadir a su máquina arcade casera. Como siempre, los enlaces estarán disponibles en la descripción de este vídeo. Y me gustaría empezar con lo que podría ser la mejor alternativa que existe en Open World al Streets of Rage Remake. Uno de los aspectos que más destaca esta modificación con diferencia al resto es que podrás disfrutar de un desafío completamente ajustable según la experiencia que estés buscando, ya que el juego ofrece una amplia gama de opciones de configuración en los apartados jugables. Otros puntos fuertes de este Open World es la opción de jugar con hasta 4 jugadores, y si prefieres jugar solo, puedes contar con una IA controlada por la CPU como compañera. Además, se han añadido nuevos movimientos como bloquear, evadir y muchas técnicas nuevas para cada personaje. También se ha mejorado la IA de los enemigos, destacando especialmente jefes de fase más desafiantes con movimientos únicos que complicarán aún más el juego. Otro punto destacado de esta modificación es que una vez que completes el modo arcade, podrás enfrentarte a nuevos desafíos con la opción de elegir nuevos modos de juego, donde tendrás acceso a una gran cantidad de nuevos personajes y desafíos más difíciles. Sin duda estamos ante un gran fangame, especialmente para aquellos que se consideran verdaderos maestros del Streets of Rage. Una muy buena propuesta es la versión alternativa de Double Dragon. En este Open World tendremos acceso a muchos personajes creados por Tecno Japan, donde destacan sobre todo poder escoger a los personajes de lucha libre. Y poder jugar con Hulk Hogan, por ejemplo, es muy divertido, sobre todo si haces DDTs y suplex. Es un Open World muy bien hecho, ya que los golpes y las técnicas que utilizan los personajes se sienten muy fieles al original. Y de momento van saliendo nuevas versiones en 2023, llegó la 5.1 con más mejoras y sería otro de los que yo recomiendo jugar. Uno de mis Open World favoritos en términos de jugabilidad es la leyenda de Double Dragon. Este juego, creado por fans, se siente como una reinvención mejorada del Super Double Dragon, destacando por su nueva mecánica de cambio de estilo de lucha que te permite elegir entre 3 estilos diferentes de las versiones anteriores de Double Dragon sobre la marcha. Además, podrás crear combos espectaculares y desbloquear nuevas técnicas. Sin duda, si te gusta Double Dragon de Super Nintendo, este juego gratuito es otro que recomendaría que pruebes.
otra modificación recomendada sería este open world sobre el universo World Heroes, y como pueden ver, luce estupendamente tanto en escenarios como en personajes. Además, en la jugabilidad también destaca, ya que tiene el mejor sistema de agarre de todos los open world que habré jugado. Cada personaje cuenta con múltiples lanzamientos direccionales y los poderes especiales también están muy bien representados. Es un juego bastante recomendado, ya que no hay mucho sobre el universo World Heroes. Hasta ahora todo lo que he mostrado son beatemaps, pero que sea un open world no significa que no haya otros tipos de juegos generados por fans. Un ejemplo de esto es Silver Knights Crusaders, que se ha actualizado a la versión 1.6 en 2023 con muchas mejoras. Este juego, creado por fans como homenaje a Castlevania, muestra un buen trabajo. Incluso han creado una historia y personajes originales con voces en español. ¡Perfecto! Es nuestro invitado más importante y merece la mejor bienvenida. ¿Petsco? ¿Me invocó mi señora? Ensayaba el show que haré para sus invitados esta noche. Aunque no es perfecto y hay aspectos que se podrían mejorar, para ser una modificación de open world el resultado no está nada mal y resulta bastante disfrutable en general. Por supuesto, no puede faltar los juegos open world creados por ZVitor. Siempre recomendaré que vayáis a su web o canal de YouTube, ya que siempre está desarrollando nuevos fangames, todos ellos bastante interesantes. Y en esta selección he escogido algunos de sus mejores juegos tributo y es el regreso de Golden Axe. No es el típico juego de open world que intenta recrear juegos antiguos, sino que ZVitor siempre trata de añadir nuevas cosas interesantes. Esta vez podremos abandonar nuestras armas y recoger otras o simplemente liarnos a mamporros. Cada personaje tiene nuevas habilidades, también podremos escoger diferentes caminos, convirtiendo este open world en una experiencia bastante emocionante. Avengers. El juego tributo al Capitán América y The Avengers de Data East de 1991 es otro de los open world que hay que seguir y que recomiendo. A pesar de ser un proyecto en progreso, la versión actual ya es muy disfrutable. Podremos desbloquear muchos personajes del universo de Avengers y en cada fase podremos probar nuevos héroes. Los escenarios están bien diseñados y el juego rinde homenaje al clásico arcade. Sobre todo recomiendo jugarlo en modo cooperativo, ya que nos hará recordar buenos momentos de antaño.
Uno de los juegos open world más famosos en la comunidad retro gamer es el Final Fight LNS, y creo que no puede faltar en esta lista ya que es considerado uno de los mejores. Ha pasado años recibiendo actualizaciones a nuevas versiones y hoy en día es increíble lo que puede ofrecer. El plantel de personajes es impresionante. Consta de un total de 120 personajes jugables, combinando luchadores de varias de las sagas más exitosas de Capcom. Además, cuenta con un revolucionario y novedoso sistema de combos que nos permite enlazar movimientos especiales dentro de otros, permitiendo así realizar un número muy elevado de golpes. Puedes escoger una gran variedad de dificultades para ajustar a tu experiencia de juego y, por supuesto, destacar el modo cooperativo de 4 jugadores. Pablo Vera nos presenta este open world, un crossover de 2 juegos beat'em up muy nostálgicos de Capcom, Final Fight y Cadillacs and Dinosaurs. He elegido esta modificación porque en mi opinión no podría faltar en la lista los personajes de este mítico juego de Capcom, ya que la posibilidad de jugar con Mustafa y su patada voladora es algo que no podía faltar en esta colección de juegos creado por fans. También os traigo, para mi opinión, el mejor open world de 2023. Todos sabemos que el Ninja Warriors de la versión de la Super Nintendo es impresionante, y un fangame que reimagina este juego tampoco puede faltar en la lista. Otro beat'em up para disfrutar en modo cooperativo, ya que es muy entretenido en términos de jugabilidad y presenta un apartado visual muy fiel, con personajes y escenarios muy bien diseñados y recreados. Y para concluir, no podía faltar un juego de open world protagonizado por las Tortugas Ninja. Existen numerosos juegos creados por fans basados en los clásicos títulos de estas icónicas tortugas. Este en particular se inspira en los juegos de la NES, especialmente en Tortugas Ninja 2. Permite jugar en cooperativo hasta 4 jugadores, presenta gráficos recoloreados y la posibilidad de elegir el orden de escenarios que queramos. El juego se llama Rescue Paliza porque los jugadores podrán rescatar personajes después de cada etapa. Tanto los personajes rescatados como los jefes se vuelven seleccionables en el juego, y en definitiva es un open world muy divertido que no podía faltar en la lista y, por supuesto, se disfruta más en compañía.